Muy buenos días. Les agradecemos conectarse al webinar del día de hoy, Aprende del modelo de franquicias para hacer crecer tu negocio. Quisiéramos agradecerles por tomarse este tiempo para capacitarse y conocer nuestras mejores herramientas y métodos para hacer negocios. Vamos a dar algunas recomendaciones logísticas para que ustedes y nosotros podamos tener una mejor comunicación. En la siguiente filmina, lo que queremos comentarles es para que ustedes puedan disfrutar de esta conferencia, por favor verifiquen que el audio de su computadora o dispositivo móvil estén bien conectados a Zoom. Si tienen alguna duda o consulta, en la siguiente vamos a detallarles cómo pueden hacer para realizar cualquier consulta. En el chat pueden comentar sobre alguna duda o consulta que tengan y nuestro equipo y nuestro staff les van a estar dando respuesta. Es importante que validen que a la hora de hacerlo esté dirigido a todos. Adicional, como vieron en las primeras filminas y en el audio que colocamos, las preguntas al expositor se van a hacer mediante la herramienta Slido. Colocan en internet slido.com y ahí les va a aparecer una opción para que ustedes digiten este código, numeral, backpymes, y ahí van realizando sus consultas. El webinar de hoy tiene una duración de 1 hora y sí, les vamos a estar pasando posteriormente la presentación y la grabación para que ustedes puedan repasarlo con sus equipos de trabajo o con algún otro empresario. Los micrófonos están silenciados, somos bastantes participantes, así que es importante que ustedes lo sepan y las preguntas, les recordamos, los pueden hacer mediante la herramienta Slido. En la siguiente, quiero presentar a nuestro gerente de desarrollo, el señor Adolfo Jau, para que les dé unas palabras de bienvenida. Don Adolfo. Hola, buenos días, Carmen, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse hoy en un tema tan interesante en esta época de pandemia, con un nuevo normal que todo el mundo habla. Es muy importante nosotros estar pensando qué cosas nuevas hacemos, ustedes como empresarios, ver cómo seguir creciendo. Y estoy seguro que muchos de ustedes están hoy aquí porque ven en su marca un potencial para poder desarrollar el modelo de franquicia. Esta charla de hoy o este webinar de hoy es parte del programa de desarrollo empresarial que tenemos nosotros. Este año hemos dado ya más de 10 webinars en diferentes temas, desde temas tributarios, temas laborales, temas de ahorro de costos, temas de mercadeo digital. Así que siempre estamos buscando temas con el fin de ayudarlos a ustedes a que puedan hacer crecer sus empresas, a que puedan aprender de temas nuevos, de ideas nuevas para que puedan aplicar a su negocio. Esta charla es para que ustedes tomen decisiones y vean a lo interno lo que pueden hacer o no. Siempre tratamos de tener a los mejores expositores. Juan Carlos es un experto en el tema de franquicias. Ha dado charlas en España, en Argentina, en México, en diferentes lugares, porque sabe bastante de eso. También nos aliamos con la Cámara de Comercio, con doña Carol Fallas, va a estar ahí también hablando de las cosas que podemos hacer. Así que muchísimas gracias por estar hoy conectados. Sé que el tiempo de ustedes es muy valioso y dejo a Carmen para que presente a nuestros expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Adolfo. Don Adolfo es nuestro gerente de desarrollo, así que agradecemos sus palabras de bienvenida. Ahora voy a presentarles a los dos expositores del día de hoy. En la siguiente vamos a ver a Carol Fallas Estrada. Carol Fallas, como lo comentó don Adolfo, actualmente es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Franquicias y directora administrativa financiera de la Cámara de Comercio de Costa Rica desde hace 12 años. A ella también se le suma al señor Juan Carlos Fallas. Él es el director de franquicia 506.
es secretario de la Red Iberoamericana de Empresas de Consultoría de Franquicias, From Consulting International. Así que los dejamos con ellos dos para que puedan presentar el webinar del día de hoy. Muy buenos días, realmente muy contentos de parte del Centro Nacional de Franquicias y de la Cámara de Comercio de Costa Rica por esta alianza con el BAC y con From Consulting Group para poder realmente aportarles a ustedes en esta mañana unos minutos para compartir y para conocer más, para ustedes emprendedores y empresarios, todas aquellas herramientas para poder estructurar su modelo de negocio como franquicia. A iniciar compartiendo cómo estamos en Costa Rica con la situación actual del modelo de franquicias. ¿Y por qué empezar y por qué hablar de franquicias? Realmente es un modelo de negocios que durante muchos años ha demostrado que cuenta con un potencial para que las franquicias puedan crecer, para que los negocios se puedan multiplicar de una manera más segura y por supuesto que pueda permitir esa sensación y ese sentimiento de ganar-ganar entre todas las partes que están involucradas. ¿Cómo está compuesto Costa Rica? En la Cámara de Comercio se inició a realizar un estudio desde hace ya 10 años de forma consecutiva y se ha demostrado que en el caso de Costa Rica es uno de los países que ha demostrado un crecimiento exponencial en el modelo. Es más del 141% que las marcas han crecido en comparación con el año 2010. Actualmente tenemos 361 marcas que están en Costa Rica y de ellas 81 marcas son costarricenses. Estamos seguros que para ustedes empresarios que hoy en día participan acá y que tienen ese sentimiento y esa idea de decir, ¿será mi negocio franquiciable? Que en estos momentos, sobre todo y de coyuntura económica internacional por efectos de la pandemia, se encuentran opciones y se les va a invitar, por supuesto, a que conozcan cuáles son esas posibilidades. Demostrando que Costa Rica tiene ese valor, tiene realmente negocios muy interesantes, diferenciadores, con innovación, que pueden entrar a este medio de franquicias. Contábamos con 25 franquicias nacionales en el año 2010 y hoy en día orgullosamente representan el 22% del sector en el país. De hecho, en promedio, es básicamente el 7 franquicias se han ido creando por año en los últimos años y han habido, por supuesto, algunos años en los que ha crecido más, con 11 franquicias que se generan en un año. Esto acompañado, por supuesto, por proyectos de cooperación, tanto nacionales como internacionales, que hemos logrado concretar y en donde, para todos aquellos negocios que dicen, ¿será mi negocio franquiciable? Es que no necesariamente estoy en el área del sector de alimentos. Realmente vemos que en Costa Rica, en este momento, sí es importante, el 47% de los negocios están en ese giro. Pero vemos cómo en los últimos años ha crecido también otros sectores, sector de servicio especializado, por ejemplo, clínicas veterinarias, servicios de taller, como taller automotrices. Hay muchos giros de negocios en servicios y en otras áreas como educación, como lo que es la parte también de hotelería, realmente que vienen creciendo en los últimos años y que representan un porcentaje importante. En el caso de Costa Rica tenemos algunas áreas o tipos de franquicias que predominan especialmente. Vemos como las franquicias unitarias o de carácter individual son las que prevalecen en nuestro país, por supuesto debido a la motivación de los negocios en un territorio pequeño, un territorio donde usted puede acceder de uno a uno, dar ese acompañamiento directamente a sus franquiciados, y eso es una de las áreas. Existen otros tipos de franquicias también, como el regional, que es cuando un franquiciador le otorga una región a un determinado inversionista o franquiciado para que expanda la operación, cumpliendo por supuesto también el plan de crecimiento que tiene la franquicia. En el caso de el inversionista que dice, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Voy a invertir en una franquicia que es más segura o voy a empezar con un emprendimiento? Muchas veces deciden, sí, por supuesto, irse por ese respaldo que le brinda la franquicia. En el caso de Costa Rica hay algunas contraprestaciones económicas que resaltan el valor de una franquicia nacional. Vemos como el 94% de las franquicias tienen cuotas menores a los $50,000. Y en un porcentaje muy importante, como el 59%, tienen inversiones también
de inversión total, que es todo lo que tiene que invertir un franquiciado o un inversionista para abrir ese negocio, es menor también a $50,000. Esto realmente ha venido creciendo en los últimos años. Sabemos que las microfranquicias aportan muchísimo a este desarrollo. Y otras áreas, por ejemplo, cuando hablamos del retorno de la inversión, el 61% de los negocios retornan en menos de 2 años. Es por eso que es muy valioso. Vemos cómo las franquicias nacionales son muy interesantes desde una perspectiva financiera, desde un punto de vista de negocio, para que realmente los inversionistas puedan tomar esas decisiones. Y actualmente tenemos casos de éxito que están ya 14 franquicias, están en mercados internacionales, sobre todo en nuestro hermano país Panamá, pero hay casos, por ejemplo, como Cosechas, que es una de las franquicias más grandes de Latinoamérica, que tiene ya 800 locales abiertos alrededor del mundo. Cuando hablamos de las franquicias internacionales, que en este momento son 280, vemos cómo han ido creciendo. En el último año ingresaron 11 franquicias a nuestro país. Ejemplos como Simiboc, que habían entrado hace un año, nos demuestran también que predominantemente tenemos franquicias de Estados Unidos en un 42%, pero también tenemos franquicias de otros países que vienen sumando, como España en un 17%, que pasó de un año a otro de un 10% a un 17%. En el caso de las franquicias internacionales también vemos cómo el sector de alimentos prevalece con un 30%, pero también el sector de servicio especializado tiene un porcentaje muy importante, y vemos como el de retail moda, que también es fuerte con un 22% en el caso de las franquicias internacionales. La cuota inicial sí, por supuesto, crece. En este caso el 59% tiene una cuota menor a los $50,000, pero vemos como una parte de inversión es un 30% las franquicias que tienen una inversión de $100,000 a los $250,000, donde realmente este porcentaje era muchísimo mayor en el caso de las franquicias nacionales, hablando de inversiones menores a los $50,000. Y en el caso de las franquicias internacionales, sobre todo, podemos ligar lo que es la parte de la duración del contrato con otros parámetros financieros, como por ejemplo, en el caso de las regalías y en el retorno de la inversión, que en el caso de las franquicias internacionales el 55% de los negocios retornan entre 5 a 9 años. Esto nos da por conclusión también que la mayoría de contratos están en este momento a más de 10 años en el caso de las franquicias internacionales. Y por supuesto, para finalizar, realmente queremos decirles, esto es un negocio potenciador también de empleo, que necesitamos tanto en estos momentos, sobre todo de crisis económica. Más de 30,000 puestos de trabajo están realmente en manos de estas franquicias y franquiciadores. Y usted, empresario que tiene interés de conocer, mira, pero soy una pyme, ¿será que el negocio de franquicia puede ser para mí? Sí, por supuesto. El 88% de los negocios de franquicia tienen menos de 10 locales y solamente el 3% de los mismos tienen más de 50 establecimientos abiertos en el país. Muchísimas gracias, y de verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén interesados en el mundo de las franquicias. Bueno, muy buenos días a todos, y vamos a continuar con esta invitación que nos ha hecho tan amablemente el BAC el día de hoy para conversar un poco con todos ustedes sobre el tema de franquicias. Ya Carol Fallas, la directora del Centro Nacional de Franquicias, nos hizo una excelente ubicación en términos estadísticos, en términos numéricos, de cómo está compuesto el sector de franquicias en Costa Rica. Y yo quisiera comentarles de manera inicial que en este webinar vamos a ir desarrollando todo este tema de comunicación, primero con el objetivo de que ustedes que han decidido tomar este tiempo hoy
conozcan un poco más del tema de franquicias, conozcan también un poco más del tema de franquicias en Costa Rica, del tema de franquicias en Centroamérica, y esperamos que este proyecto podamos de manera conjunta estarlo llevando a todos los países de nuestra región centroamericana, en conjunto con el BAC, para poder apoyar a muchas empresas pequeñas y medianas que están queriendo crecer con el sistema y la metodología de franquicias. ¿Qué es entonces un modelo de franquicia? Quizás lo primero que quisiera que tengamos muy claro es que hay 3 elementos que son básicos para que podamos utilizar este como un modelo de expansión. Básicamente, una empresa que quiera hacer crecer su modelo de negocio es necesario, si quiere hacerlo mediante la metodología de franquicias, que tenga su marca registrada. Esto quiere decir que acceda a todo un tema de la estructuración de marca desde el punto de vista de la protección jurídica. Vamos a estar hablando de algunos temas en el transcurso del desarrollo de esta charla que nos darán esos elementos básicos de los modelos de franquicias, pero sin lugar a duda la estructura y el marco jurídico de la franquicia es lo que permite que 2 entidades independientes que se van a llamar franquiciante y franquiciado puedan establecer bajo un contrato legal su relación con un derecho de uso de la marca que el franquiciante ha desarrollado. Y es aquí donde desarrolla esta estructura legal para poder transmitir su saber hacer, que desde nuestra óptica en franquicia 506 como miembro de Front Consulting International para Costa Rica, es esencial el poder desarrollar y perfeccionar cada vez mejor ese saber hacer, ese cómo desarrolla su negocio. Y hoy precisamente tiene esto mayor validez que nunca. ¿Por qué digo que tiene mayor validez que nunca? Porque estamos en una época de crisis. La crisis sanitaria se nos ha venido encima en los últimos meses y estoy seguro que ni los mejores planeadores de negocios el año anterior preveían que sus empresas podían enfrentarse a un reto como el que tenemos hoy en día. Pero aún así, lo fascinante del modelo de franquiciamiento y la razón por la que estamos hoy aquí invitados por BAC es porque tenemos clientes interesados en crecer con el modelo de franquiciamiento. ¿Y esto por qué? Bueno, porque han logrado ver que tienen espacios en su saber hacer para poder transmitírselo a otros inversionistas de tal manera que puedan hacer crecer su negocio. Y esto de verdad que nos llena de mucha alegría, pero también nos debe llenar de mucha esperanza. Porque creo firmemente, como miembro de FCI, que los consultores de negocios, los empresarios, estamos obligados, tenemos la gran responsabilidad de poder ser creativos, pero también de ser muy ordenados en la forma en la que llevamos nuestros negocios para poder cuidar la permanencia en el tiempo, pero también para poder hacerlos crecer. Porque en definitiva, esto termina generando nuevos empleos. En definitiva, esto termina generando encadenamientos productivos. Y recordemos que la franquicia entonces nos permite el tercer elemento que tenemos anotado acá en la pantalla, que es la posibilidad de hacerlo repetible. Si tenemos estos 3 elementos, tenemos una muy buena base para empezar un proceso de crecimiento a través del formato de franquicia. ¿Y qué les debo comentar con respecto al formato en sí de franquicia antes de comentar algunos pequeños detalles sobre el tema, sobre cada uno de ellos? Quiero que sepamos que las franquicias, por definición, es un modelo sumamente solidario, porque es un modelo en el cual el franquiciante ha logrado desarrollar un modelo de negocio de manera exitosa. Quiere decir que una de las primeras invitaciones que nosotros les vamos a hacer, y sobre todo avanzado algunos casos de éxito centroamericanos que les vamos a presentar hoy con nuestros socios de las diferentes oficinas en todo Centroamérica, este modelo es sumamente solidario y permite que una empresa que ha desarrollado un formato de negocio exitoso,
que además hay muchas empresas que en esta época de pandemia, ojo que no solamente han tenido la posibilidad algunas de ver disminuidos sus ingresos, claro que las hay, y han necesitado ponerse todavía más creativas para generar cambios en su modelo de negocio para poder ser suficientemente competitivas y para poder mantener la mayor cantidad de puestos posibles. Esto, por supuesto, con el apoyo de algunas entidades bancarias, con el apoyo de algunas entidades gubernamentales, con el apoyo de encadenamientos productivos. A partir de acá, entonces, tenemos un modelo de negocio el cual es importante que lo trabajemos para generar abundancia. La franquicia no es una forma para yo salir de mis problemas económicos. Y este es otro mensaje muy claro que a través de este webinar, invitados el día de hoy por el BAC, debemos de transmitir de una manera muy clara. Debemos de franquiciar modelos de negocios que sean rentables, que tengan la capacidad de generar nuevos empleos y que tengan la capacidad de generar nuevas relaciones con proveedores. De esta manera vamos a poder tener la posibilidad de que los socios de las empresas sean capaces de generar mayores dividendos, mayor riqueza. Y aún en épocas de crisis estamos viendo interesantemente negocios que están creciendo, negocios que están empezando, negocios que están emergiendo, de tal manera que logran desarrollar un modelo exitoso con el cual empiezan a lograr sus objetivos, tanto económicos como de distribución de riqueza. Con respecto al tema de marca, indiscutiblemente que hay dos elementos, sobre todo tres elementos que nos quisiéramos enfocar ahorita para que ustedes los tengan en consideración. Por un lado está la protección de la marca mediante el registro, en el caso de Costa Rica, en el registro de la propiedad intelectual, y este es un proceso en el cual se registra la marca en la clase específica en la cual desarrolla el negocio, y también se registra la marca como nombre comercial. Hay otras formas y otras estrategias de cuidar toda la propiedad intelectual y pues por supuesto que todas nuestras oficinas en la parte de consultoría están enfocadas en darles el mejor seguimiento con cada uno de estos temas. El otro elemento que en términos de marca es esencial es por supuesto conceptualizar esa marca y tener una imagen gráfica estandarizada. Por un lado, entonces estamos hablando de la protección de la marca desde el punto de vista legal, pero también estamos hablando de toda la parte del diseño gráfico de esa marca y de cómo esa marca termina transmitiendo toda una imagen que es la que respalda lo que estamos haciendo en la empresa. Y por otro lado, algo que hoy en día se vuelve muchísimo más relevante que hace 5 años, que hace 10 años y que hace 20 años, como lo es el registro de esa marca, identificándola con un dominio, de tal manera que nos pueda permitir empezar a accesar plataformas tecnológicas de transmisión de esa marca. Y es entonces como necesitamos desarrollar toda nuestra plataforma tecnológica para comunicarnos de manera eficiente con todas nuestras audiencias, con todos nuestros clientes, y de esta manera poder hacer que la marca cada vez sea más fuerte y poder hacer que los franquiciados cada vez cuenten con una marca que es mejor reconocida por las diferentes audiencias para poder llegarles de una mejor forma. En lo que respecta al saber hacer, no me quiero extender mucho en este tema porque solamente tiene un elemento que es básico. El saber hacer es el corazón del negocio. El saber hacer es eso que usted sabe hacer muy bien, es esa capacidad que tiene de vender productos y servicios, es la capacidad que tiene su empresa, su pequeña empresa, su mediana empresa, su organización, de poder hacer algo que es reconocido y que a los clientes, que al mercado en el cual se desarrolla les gusta y lo diferencian. Cada vez es más importante que fortalezcamos el saber hacer. Y mi experiencia, no solamente como consultor de franquicias, sino también como emprendedor, como pequeño empresario, es que es muy importante que nosotros, esa pasión que le tenemos por lo que hacemos, por nuestra marca, se traduzca en un mejoramiento constante de nuestro saber hacer. Eso es lo que en definitiva nos va a ayudar a poder alcanzar las metas que queremos alcanzar, a partir, por supuesto, de un proceso bien estructurado, bien planeado y llevado de una manera adecuada adelante. Y por supuesto la repetitividad, que está basada sobre todo en algo que es muy importante que hacemos en las estructuraciones de franquicia, que es documentar
todo lo que se hace. Y esa documentación, pues evidentemente se hace a partir de todo un ejercicio de documentación, de transmisión, de escritura, de videos que permitan a un tercero replicar lo que está haciendo el franquiciante. De esta manera, y para ir concluyendo con esta introducción al tema de franquicias, nosotros organizamos convencionalmente en todas nuestras 22 oficinas en Iberoamérica la información y la documentación en 5 grandes carpetas. En la carpeta estratégica, que es probablemente la que nos define la hoja de ruta. En la carpeta legal, donde enmarcamos todo el proyecto jurídico que involucra la relación contractual entre franquiciado, franquiciante, proveedores, etc. En la carpeta financiera, donde definimos claramente todos los elementos de cómo se comporta el costeo de mis productos y servicios, de cómo se comporta la venta y comercialización de mis productos y servicios, de cómo se comporta toda la parte del costeo directo e indirecto de lo que consiste mi modelo de negocio. Todo eso lo agrupamos en toda la que corresponde a la carpeta financiera. La carpeta operativa, que es en la que integramos todo lo que es el saber hacer y lo documentamos para poder transmitirlo de manera eficiente, para poder hacer la capacitación, para poder hacer el seguimiento, para poder tener toda la descripción de lo que se hace en la franquicia. Y por supuesto la carpeta comercial, que es la que nos va a decir 2 grandes cosas. Número 1, cómo se comercializan nuestros productos y servicios. Y por otro lado, cómo se comercializan nuestras franquicias. En términos generales, esta presentación además les va a llegar a ustedes y les va a quedar, pero esta es la esencia de cómo hacemos la metodología de estructuración de franquicias, y no quisiera dejar de completar esta participación sin hacerles ver a ustedes como empresarios, como emprendedores, que hoy en día la transformación digital que sufre el mundo entero es una enorme oportunidad para poder desarrollar mejor sus conceptos, para desarrollar mejor sus modelos de negocio. Y empiece a pensar de qué manera la transformación digital en su empresa termina siendo un elemento de éxito para poder desarrollar su franquicia de una mejor manera. Creo que de esta manera damos un marco general sobre el cual hacemos nuestro trabajo, las empresas de consultoría, acompañamos emprendedores y empresarios a hacer crecer su negocio de una manera exitosa, pero sobre todo, y ese es mi mejor mensaje que les quisiera transmitir el día de hoy, les ayudamos a fortalecerse, porque a través de una documentación adecuada, a través de una planificación estratégica adecuada, a través de controlar muy bien su modelo financiero, a través de tener un buen marco jurídico para operar, a través de mejorar sus estrategias comerciales, sin lugar a duda, el primer gran resultado que tiene cualquier empresario que se acerca a una empresa de consultoría de franquicias es que se va a fortalecer de manera interna para poder competir en un mercado que evidentemente cada día se vuelve o presenta cada día más y mayores retos que debemos resolverlos de manera más creativa y más interesante. El modelo de franquiciamiento nos permite eso, y hoy queremos invitarlo a conocer mucho más sobre este tema, y por supuesto que entonces, a partir de la presentación de los casos de éxito, les vamos a generar también una propuesta desde el punto de vista económico y todo un plan de fondos no reembolsables y de financiamiento que tiene el BAC y que ha desarrollado FCI Internacional para que puedan aprovecharlos muchos de ustedes. Quisiera entonces, a partir de acá, cederle la palabra a nuestro director de la oficina de FCI Panamá, el licenciado Alfonso Riera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Juan Carlos, y agradezco también al BAC y a su distinguida audiencia por esta actividad y esta oportunidad. Efectivamente, desde el territorio de Panamá, en donde venimos operando desde hace unos años, Panamá es un mercado que viene creciendo, no a niveles exponenciales como lo ha vivido Costa Rica, a lo cual hay que declarar un reconocimiento importante, porque ese mercado ha sido de los más dinámicos, si no el más de Centroamérica, el costarricense. Panamá ha venido creciendo con su ritmo, con su evolución, pero de alguna manera aparecen ya algunos casos muy interesantes.
Todavía no ha desarrollado una base de micro franquicias, sin embargo, hay una que me gustaría pues, mencionar, que es el caso de Ecoplagas. Ecoplagas es una empresa creada hace unos 5 años en Venezuela, pero mudó su casa matriz a Panamá, así que para hoy día de alguna manera opera como una franquicia panameña, pero tiene un concepto muy interesante de micro franquicia que de alguna manera invita a aquellos que tengan vehículo propio a convertirse en unos operadores franquiciados, haciendo desinfección y justamente control de plagas a cualquier tipo de instalación comercial, corporativa, residencial, y ya tienen una buena cantidad de microfranquiciados operando, y esto les permitió un crecimiento no solamente en la propia Panamá, sino en su misma Venezuela, que fue su casa originaria, pero también en República Dominicana, donde actualmente se encuentran. Sí quería mencionar que el formato de microfranquicia ha sido muy dinámico porque de alguna manera ofrece opciones de negocio accesibles. La cifra todavía es variada. Algunos continentes, como el caso de Norteamérica, Europa, consideran microfranquicia aquella inversión, aquella franquicia cuya inversión total no supera los $35,000. Nosotros en Latinoamérica somos más ganados a la idea de que esa inversión oscila entre 25 y $30,000, pero el concepto de alguna manera sí redunda en que son inversiones pequeñas. Lo que sí puedo mencionar es que han habido conceptos no panameños, que repito, es un mercado que apenas se está reactivando y está insertándose en el mercado dinámico de franquicias, pero por ejemplo, caso Colombia, caso Venezuela, sí ha producido unos conceptos dignos de mencionar brevemente, como fue el caso de Juan Chichero, que no solamente creó una microfranquicia de un producto altísimamente tradicional venezolano, que es la chicha, sino que esa evolución de crear un concepto bonito. Recuerden que franquicia vive de la expansión, ofreciendo a terceros lo creado. Así que, de alguna manera, las franquicias tienen que ser conceptos estandarizados, bonitos, operativamente llamativos para poder llamar la atención, repito, a esos posibles franquiciados. Y ahí ocurre lo que se ha denominado la dignificación de conceptos, que en el caso de la chicha, por ejemplo, no implicó inventar la chicha. La chicha es una bebida muy tradicional, indígena. No implicó inventar la chicha, sino simplemente ofrecerla de una manera más digna. Y así nació el concepto de Juan Chichero, que llegó a abrir en Venezuela cerca de 300 microfranquicias a nivel nacional a través de carritos. Igual podemos mencionar como el caso de Deli Plum Rose, que simplemente, obviamente, se dieron cuenta que el producto del hot dog o perro caliente, como lo llamamos, se consumía de una manera muy artesanal, con elementos de asepsia cuestionables, y este grupo sacó un modelo estandarizado, moderno, llamativo, de carros de hot dogs, repito, de nueva onda, de nueva generación, y han abierto cerca de 100 unidades. Y por último, mencionar quizás uno de los casos que más me agrada, que es la parada inteligente, que son los kiosquitos, los puesticos de venta de golosinas y periódicos y revistas, que tradicionalmente también en nuestros países se ofrece de manera artesanal, arcaica, y esta gente desarrolló un modelo absolutamente moderno con un mueble que inclusive llama la atención, se cierra, se abre, se ubica no en calles, sino en centros comerciales, y en clínicas y en edificios corporativos, y de alguna manera ofrecen franquicias solamente a mujeres de los estratos C, D de la escala social, ex trabajadoras públicas, ministeriales, ex secretarias que tienen el sueño de tener un negocio propio. Allí se habló con banca comunitaria para ayudarlas. Tienen que tener hijos en etapa postmaternidad para que la vengan a ayudar después del colegio o la universidad. Y eso fue fabuloso. Se han abierto cerca de 350 unidades en Venezuela, pero ya exportándose también a República Dominicana y a la propia Panamá también. Y marcó una pauta muy interesante porque es un negocio que basó su crecimiento en cambiarle la vida positivo a otra persona. Así que con estos ejemplos los dejo, que no solamente es el ramo gastronómico con el cual usualmente vinculamos a las microfranquicias, sino se extienden en una variedad de productos y servicios y tienden a la dignificación de los productos y servicios que conocíamos de manera tradicional, usualmente de forma artesanal. Muchísimas gracias.
Nada más recordarles que las preguntas las pueden hacer mediante la herramienta Slido y colocan la clave de numeral BACPymes. Se les recuerda, slido.com y colocan numeral BACPymes para las preguntas. Al final de la presentación las vamos a estar haciendo saber a los expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Alfonso, también por compartirnos todos esos casos de éxito del mercado panameño, del mercado también venezolano y de todo lo bueno que FCI está desarrollando en el mercado de Panamá para apoyar el desarrollo de empresas bajo el modelo de franquiciamiento. Esto es realmente interesante para que cada uno de ustedes vea, de acuerdo a lo que nos decía Alfonso, que no solamente conceptos de alimentos y bebidas pueden crecer bajo el modelo de franquiciamiento, aunque está claro que probablemente es la industria reina del crecimiento de franquicias, pero también, como vimos en su presentación y como nos lo comentaba de una manera elocuente, conceptos como cartuchos de tinta son opciones y oportunidades para generar modelos y conceptos de negocios de crecimiento de franquicias. Pero además nos hizo Alfonso énfasis en un concepto de microfranquicias que queremos transmitirles de manera puntual en este webinar. Y para ello quisiéramos ahora presentarles los casos de éxito que nos ha preparado nuestro socio director de FCI en Guatemala, el señor David Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias a todo el equipo de BAC y a todos los queridos atendentes a esta conferencia. Les damos las gracias por estar con nosotros. Y me gustaría compartirles un tema que realmente me apasiona, que son las microfranquicias. Me apasionan tanto que decidí incursionar en una hace ya 4 años bajo un concepto que se llama las cheritas. Les voy a mostrar acá unas fotografías. Y como muy bien decía Alfonso, yo creo que la pupusa es algo que une a los centroamericanos. En las oportunidades que yo tuve de estar en Costa Rica, fuimos a comer pupusas a diversos lugares. Y en Guatemala lo que ocurría es que las pupuserías eran, pues como les decimos, changarros que tal vez no tenían las mejores condiciones de higiene, la mejor imagen, no manejaban marketing. Y así es como nace Las Cheritas. Las Cheritas es un concepto de microfranquicia con inversiones menores a $12,000 que generan un retorno a la inversión en un periodo máximo de 2 años y donde básicamente hacemos algo muy sencillo, pero lo hacemos muy bien, que es hacer pupusas de buena calidad en lugares muy céntricos, sobre todo en centros comerciales. Lo interesante de esto es que no por ser microfranquicia significa que tiene que ser un concepto demasiado pequeño o que pueda llegar a ser medio feo, no. Realmente estamos en algunas ubicaciones ultra premium de Guatemala, donde al inicio no, cuando estábamos empezando hace 2 años y pedíamos accesos a centros comerciales, por ejemplo, nos decían que no podía, que era inaudito que una pupusería estuviera en un centro comercial como los que ahora estamos. Afortunadamente, gracias al diseño y gracias a la calidad que hemos logrado demostrar, hemos logrado abrir 12 unidades en el transcurso de los últimos 3 años desde que empezamos a franquiciar. Es un modelo muy exitoso desarrollado por FCI en Guatemala y nuestro perfil de franquiciados son jóvenes profesionales, empresarios o incluso parejas que buscan un ingreso adicional, un ingreso que puede rondar desde los $400 hasta los $1,000 dependiendo de los puntos. Como les comentaba, con inversiones realmente moderadas que pueden empezar desde los $10,000 hasta los $12,500. Otro caso de éxito muy interesante que además ha sabido paliar muy bien la crisis que estamos atravesando actualmente es un concepto que buscaba y que logró dignificar las tiendas de barrio. Es un concepto que se llama Tiendas Más, creado en Guatemala, donde se cambió el formato estándar de la vieja tiendita, donde te atendía nada más, acá les dicen el chino de cariño, ¿no? Donde no te entregaban facturas, por ejemplo, no habían medidas de higiene, y lograron crear un concepto que tiene inversiones tan bajas que van desde los $3,000 hasta los $11,000. Y acá puedes ver algunos de los diferenciadores que ellos implementaron. Por ejemplo, ya tienen cámaras frías amplias y acceso al público para ellas, tienen cámaras de seguridad, en muchos casos tienen cajeros automáticos, y algo que pues obviamente es muy importante en todo el tema de las microfranquicias es que facturan el 100% de sus ventas, a diferencia de las tiendas de barrio normales.
Ha sido interesante cómo esta microfranquicia ha logrado paliar la crisis que estamos atravesando. Como muy bien decía Juan Carlos, más bien en esta época se vuelven todavía más importantes las sinergias de empresarios y de franquicias. Crearon, por ejemplo, un modelo donde ahora tú puedes tener tu propia microfranquicia en tu propio condominio o edificio residencial para poder atender a toda tu gente, tomando en cuenta que en Guatemala tuvimos un toque de queda y estamos todavía en un toque de queda bastante extenso. También lo han sabido paliar porque en las tiendas han sido de los pocos negocios que no están restringidos en sus horarios. Entonces también lograron formar alianzas estratégicas con determinados negocios, como por ejemplo, incluso con las cheritas, donde nos han dejado vender pupusas en sus diferentes puntos para poder sortear un poco la crisis. Entonces la microfranquicia no solo es un modelo de gran éxito, sino que en mi opinión, si está bien desarrollada, como seguramente lo podrá hacer Juan Carlos y su equipo de Front Consulting Costa Rica, está listo para paliar no solo esta crisis, sino cualquier crisis que pueda venir a continuación, ¿no? Así que quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener sobre estos modelos a través de la plataforma que están promoviendo nuestros amigos del Back de Slido, y muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, querido David. Muchas gracias por compartirnos estos casos tan interesantes de éxito y por dejarnos saber y transmitirle a toda la audiencia que tiene este webinar del día de hoy información relevante, porque me imagino que muchos de quienes nos están escuchando se ponen en los zapatos de estos conceptos que estamos presentando y que les ayudan a empezar a visualizar de una manera muchísimo más profesionalizada muchos de los conceptos que tienen en mente para poder desarrollar, y muchos que tienen ya en práctica, que están queriendo buscar opciones de crecimiento y de expansión, como es el objetivo que tenemos en este webinar. Para terminar la presentación de casos de éxito centroamericana, le voy a dar la palabra a nuestro socio José Manuel Soto, quien es el director de Front Consulting El Salvador, miembro de FCI para ese país. José, qué gusto de escucharte y tener la palabra para hacernos la presentación de los casos de éxito que nos querés compartir de El Salvador. Bienvenido. Bueno, pareciera que estamos teniendo un poquito de problema de comunicación con El Salvador. Nuestro socio Alfonso Riera, quien también es socio de la oficina de El Salvador, quisiera saber si está con nosotros para darte la palabra a vos y que nos ayudes a presentar estos casos de avance. Con gusto, Juan Carlos. Fíjate que en El Salvador ocurrió algo muy interesante. El propio gobierno de El Salvador, inclusive no el presente, sino en el pasado, y que hereda el presente, entendió que el modelo de franquicia era una manera muy interesante para potenciar la pyme salvadoreña, para de alguna manera elevar sus estándares operativos, porque recuerden que la formalización de la pyme es la mejor aliada de los gobiernos, porque su formalización implica también la generación de empleo, por supuesto el desarrollo económico y el pago de impuestos. Así que allá, en alianza con el USAID y con institución pública, por supuesto, Ministerio de Comercio, se crea el primer programa de desarrollo e impulso de franquicias salvadoreñas, que actualmente incluye el detectar 14 pymes en una primera etapa, y ahora vamos con la segunda etapa, mucho más enfocada a la microfranquicia, todas salvadoreñas, para que de alguna manera pueda salir esa camada calificada y cuantiosa de conceptos salvadoreños. Lo interesante es que actualmente estamos desarrollando algunos conceptos ya apuntando a la microfranquicia, como por ejemplo ese que están viendo de Sorbetes San Julián. Lo curioso de este caso también, que es interesante, es que el concepto le pertenece a una de las industrias lácteas de leche más importantes de El Salvador, que ha visto cómo el modelo de la microfranquicia actualmente tiene cerca de 5 unidades, pero la idea es crecer masivamente en El Salvador y obviamente, ¿por qué no cruzar la frontera de manera rápida
para una verticalización, porque obviamente los sorbetes se realizan con la materia prima de esa industria láctea. Así que ese va a ser uno de los modelos. Si gustan seguir pasando las láminas, si podemos ver algunos otros, pero hay otros. Este es un concepto extraordinario, muy interesante, porque este es un concepto de una empresa de publicidad que se dio cuenta que luego de hacer las grandes vallas que se colocan de publicidad en las autopistas, la lona de vinil, de plástico, solía botarse, es decir, desecharse, y además es contaminante. Porque además, una vez que se vence el contrato de publicidad, ni el cliente la quiere porque no encuentra qué hacer con ella y le pide a la empresa de publicidad que la disponga de ella. Entonces le tocaba a la empresa de publicidad buscarla, bajarla y botarla. Resulta que esta empresa de publicidad comenzó a detectar la posibilidad de limpiar esas lonas para luego hacer diseños de piezas de utilería como carteras y bolsos y loncheras y cobertores de computadora, y pactaron entonces con costureras de bajos recursos para que a través de una inducción y unos manuales hicieran de manera independiente el producto. Fíjense qué interesante. Entonces se usa el material contaminante y desechado, lo cual la materia prima es de costo cero, para darle trabajo a una cantidad de personas, de damas de bajos recursos, en su carácter de costureras independientes, para obtener un producto final que se termina vendiendo hoy día en las redes sociales y están ya apuntando a las tiendas. Así que es un concepto con una reivindicación social, con un contenido ambiental y con un concepto de proliferación de microconceptos, de microfranquicias, caramba, que no pareciera no tener desperdicio, uno de los más bonitos. Así que estamos culminando esta primera fase de las primeras 14 pymes salvadoreñas ya estructuradas al formato de franquicia. Eso lo estamos haciendo obviamente con Front Consulting FCI El Salvador, y vamos pronto a pasar a la segunda etapa, en donde nos vamos a concentrar en el concepto de microfranquicia para un total de 12. Muy bien, estando en vivo y desde varios países de Centroamérica, la comunicación eventualmente puede darnos o querer hacernos una pequeña zancadilla, pero gracias a toda la parte de tecnología que desarrolla el BAC para estos webinars, tenemos la información también a mano de manera conjunta. Nos ha hecho una presentación Alfonso sobre casos de éxito de franquicias que se están desarrollando en El Salvador, sobre cómo la oficina de FCI en El Salvador ha desarrollado proyectos de ayuda para muchos empresarios que están queriendo crecer a través de su alianza con la Cámara de Exportadores, Coexport, a través del apoyo de USAID. Y sobre esta información han logrado desarrollar ahora un segundo programa de inclusión de franquicias en El Salvador, que ha iniciado este mismo año y que por supuesto tiene todo el interés el mercado salvadoreño también de ofertarle a través de nuestra empresa de FCI en El Salvador la posibilidad a todos los clientes de BAC que estén interesados en acercarse para poder apoyarlos, tanto con financiamiento como con parte de los fondos que tenemos no reembolsables de FCI Internacional, para que puedan ser parte de su proceso de desarrollo empresarial mediante el modelo de franquicia. Y nos queda la posibilidad de presentarle ahora, estos me corresponden, o tengo yo la dicha de hablarles de un par de conceptos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando uno de ellos, y eso me permite todavía hablarles un poquito más acá en Costa Rica. Pollo Sapi es un concepto de pollo frito. Yo les voy a hablar en particular, ya que mis socios les han hablado también de algunos otros conceptos, no necesariamente de la parte gastronómica, pero les voy a hablar de dos conceptos de microfranquicias que, repito, haciendo también un resumen de lo que hemos conversado con los directores de las diferentes oficinas de FCI. Microfranquicias es un tema muy particular, muy interesante, lo pueden desarrollar desde empresas muy grandes, como lo que escuchábamos del caso de éxito que se ha desarrollado en El Salvador con la parte de una empresa, o probablemente la principal, de lácteos, pero también lo pueden desarrollar empresas pequeñas
En este caso, Pollo Sapi ha sido una empresa especializada en pollo frito que ha ido completando un menú de un alto gusto para sus consumidores y es una micro franquicia que se ha empezado a desarrollar en el cantón de Desamparados, uno de los cantones de la parte sur de San José, altamente poblado, principalmente compuesto por una alta densidad de población de clase media, y que como buenos costarricenses y probablemente como buenos latinoamericanos les gusta mucho comer pollo frito. Y ha logrado empezar a desarrollar de manera exitosa, generando ya en este momento más de 11 modelos de franquicia y tiene en oferta un modelo de micro franquicia muy interesante que también hago el comentario que está disponible para inversionistas que quieran pensar en hacer una inversión con un formato de negocio exitoso y que debo de decir que es producto también de un proyecto de desarrollo del Centro Nacional de Franquicias. Parte de lo que nos conversaba Carol Fallas al inicio de este webinar es gracias a todo el aporte que la Cámara de Comercio de Costa Rica, liderando el Centro Nacional de Franquicias, le ha hecho a este país desde hace más de 12 años, generando toda una dinámica alrededor del modelo de franquiciamiento como una forma de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y también como una herramienta de empresas grandes para crecer en un mercado que dichosamente lo ha recibido de muy buena manera. El otro caso que les quiero conversar, y se los quiero conversar porque es un caso que nos debe llamar mucho la atención, al menos yo quisiera llamársela a todos ustedes que han querido sacar su tiempo para asistir a este webinar. Empanada Factory es un concepto que empezó y salió al mercado a finales del año pasado y empezó a tener una alta demanda ubicado en un centro comercial del centro de San José, específicamente en Plaza Mayor. Y a partir de acá se nos acercan y nos dicen: Juan Carlos, amigos de FCI, consultores, llaman a una de nuestras oficinas porque son también conocidos de uno de nuestros socios en Venezuela y nos dicen: estamos teniendo solicitudes de gente que quiere comprarnos franquicias, que quiere adquirir franquicias nuestras. ¿Podrían ayudarnos? Bueno, a partir de ahí probablemente Empanada Factory es uno de los conceptos que nos abre más la mente, sobre todo al inicio de la pandemia. ¿Y por qué nos abre mucho la mente? Porque nos deja saber que aún en momentos en los cuales estamos o nos podemos sentir un poco temerosos, en momentos en los cuales eventualmente la dinámica y el tránsito de personas en el centro comercial ha disminuido, resulta que su concepto empezó a gustar tanto que la gente entonces se lo empieza a pedir express. Y aquí hablamos un poquito también de todo el tema de la transformación, de cómo vamos satisfaciendo las necesidades de los clientes cuando tenemos un buen saber hacer. Si tenemos un buen saber hacer, lo que podemos buscar son todas las vías posibles para poder entregar productos y servicios de una manera eficiente. Y es algo que Empanada Factory ha empezado a hacer, es algo que ya en este momento está desarrollando, aún en tiempos de dificultad, una segunda ubicación y tiene ya un partner para poder desarrollar una tercera ubicación. Esto se los estoy diciendo y les repito que es una empresa que empezó a funcionar y hizo su lanzamiento antes de que se acabara el 2019, lo cual quiere decir que todo su proceso de iniciación y todo su proceso de inicio de expansión y toda su consultoría en términos de franquiciamiento la está haciendo en épocas de COVID, para llamarlo de alguna manera. Definitivamente creo que el caso de Empanada Factory, yo no quería dejarlo pasar, porque es un caso que nos sirve de motivación para todos aquellos que están pensando en fortalecer su negocio. Y que de esta manera queríamos también mostrarles un par de casos exitosos acá en Costa Rica, sin dejar pasar de lado el comentario que nos hizo Carol con una franquicia que muchos de ustedes deben conocer, que es Cosechas, de la cual a mí me causa una gran admiración. Conozco muy bien a su propietario, fundador, a quien le mando un gran abrazo, y es una franquicia que, como bien nos lo decía anteriormente Carol de CENAF, ha sido la franquicia más exitosa acá en Costa Rica, con más de 800 puntos a nivel mundial,
Le comentaba a su propietario la semana anterior que había un proyecto para expansión con una contraparte que tenemos para el mercado asiático y nos dejaba saber, Juan Carlos, ya tenemos la primera unidad empezando a operar en Taiwán, lo cual a mí solamente me trae a la memoria su comentario para transmitírselos a ustedes. Creo que gran parte de este webinar pretende a ustedes inyectarles mucho optimismo, inyectarles mucha creatividad, inyectarles mucha esperanza de que si tienen un buen concepto, si tienen la pasión de desarrollarlo de manera adecuada, este es un muy buen momento para aprovecharlo. Y entonces voy a aprovechar para presentarles una de las últimas láminas que tenemos para hoy, que es un proyecto que hemos logrado establecer de manera conjunta entre varios organismos. Primero que nada, un fondo que ha creado la empresa o la red de consultoras de franquicias de Iberoamérica llamada FCI, Front Consulting International, quien ha ofrecido a cada uno de los territorios centroamericanos hasta $75,000 para desarrollar consultoría de al menos 10 empresas que quieran estar desarrollando en tiempos de pandemia sus modelos de negocio. Entonces, este es un elemento que lo hemos aprovechado todas las oficinas de FCI en la región y hemos encontrado un excelente aliado que nos ha invitado hoy acá, que es el BAC, para poder ofrecérselo a todos ustedes con una contraparte de la cual les estará hablando el señor Adolfo Jau inmediatamente después de esta lámina de la cual yo les estoy conversando. Este proceso va a ser seleccionado, o estas marcas que estén interesadas en participar van a pasar un filtro de selección, el cual lo estaremos haciendo de manera conjunta con el Centro Nacional de Franquicias y la empresa de consultoría nuestra de manera privada, FCI de Costa Rica, implementada por Franquicia 506, que es la representante de FCI para Costa Rica. Quiere decir que este proyecto, en principio, para las 10 marcas que sean seleccionadas, va a tener el 50% o hasta el 50% de fondo no reembolsable, lo cual quiere decir que será un aporte gratuito para las empresas seleccionadas. Y el otro 50% vamos a darle la palabra a don Adolfo para que nos deje saber de qué manera el BAC puede apoyar a las empresas que vayan a cumplir con los requisitos de selección que pueda tener este proyecto. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Muy interesante todas las oportunidades que se pueden generar y estoy seguro que hay muchos negocios de los clientes que están participando y otros que no participaron, ojalá que lo puedan ver, de que pueden hacer crecer su negocio mediante el modelo de franquicia. Y esos casos de éxito que presentaron de todos los países, me imagino que hay muchos que se relacionan o que se identifican con esto. Bueno, ¿cuál es la opción de crédito que podemos ofrecer a ustedes para esta certificación? Nosotros generalmente pedimos por requisitos que hayan 2 años de operación, o sea, que ustedes tengan un negocio que tiene más de 2 años de operación, tengamos información financiera, el crédito es pequeño, pero que tengamos información financiera de los años 18, 19 y cierre más reciente, o si no, que sean alguien que ya factura con nosotros por lo menos por 24 meses y que la facturación sea de más de $3,000 al mes. Si están trabajando bajo una sociedad jurídica, ocuparíamos la personería jurídica con vista en el libro de accionistas. Nosotros tenemos que hacer unos filtros para ver que tienen buenas referencias crediticias y por supuesto hay algunos formularios de información que se tienen que llenar. ¿Cuáles son las condiciones? Juan Carlos estaba hablando de 36 meses. ¿Me están escuchando? Sí, Carmen, ¿todos? Sí, yo te escucho perfecto, Adolfo, y acá te escuchamos de manera perfecta. Todo como tan silencioso. Ok, perfecto. Las condiciones de crédito, estamos dando un plazo de 36 meses. El monto es $7,500 o 4 millones, el 50% del gasto de certificación, dada la gran oportunidad de que hay esos fondos no reembolsables que habló Juan Carlos.
Si califican como pymes, que es para empresa micro, pequeña y mediana, básicamente en servicios y comercios son empresas que tengan menos de 35 personas en su totalidad, la tasa sería en dólares del 3%, que está medida con la tasa promedio de los bancos privados en captación a 6 meses, certificados a 6 meses, y en colones equivale a tasa básica pasiva con un piso de 4 y está en menos de 4, entonces la tasa sería 4%. Esta tasa es revisable trimestralmente. El pago sería mensual con el primer desembolso. Hay una comisión del 1,5%, o sea, serían como $100 adicionales que se pone en la cuota. Y vean lo interesante, estas condiciones de banca para el desarrollo para empresas micro, pequeñas y medianas, que son súper favorables, es una cuota de $219 por mes, si facturan en dólares, y de 118,000 colones al mes, si facturan en colones. Entonces, a mí me parece que esa certificación, todo lo que habló Juan Carlos al inicio de todo el proceso, de qué es lo que yo hago, cómo lo hago, los estándares de calidad, nosotros como banco vemos también incluso una opción muy interesante de emprendimiento utilizando el modelo de franquicia, porque no es lo mismo financiar a un emprendedor que en el área desafortunadamente tiene una mortalidad de más de un 60% el primer año. Cuando hay un emprendedor que está haciendo el modelo de franquicia, el porcentaje de éxito es mucho mayor porque está implementando una marca conocida bajo los estándares y procesos ya aprendidos por todo lo que trae la certificación de franquicias. Así que estas condiciones son súper favorables para que ustedes se atrevan a poder certificarse en este modelo de cómo hacer su negocio franquiciable. Así que muchas gracias, voy a dejar de compartir y creo que le cedo la palabra a Carmen y a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Adolfo, muy interesante, y me parece que sin lugar a dudas esta es una oportunidad en tiempos de pandemia que viene a ofertarle a muchas empresas y a muchos clientes pymes de BAC una oportunidad para hacer crecer su negocio, para fortalecerlo y hacerlo crecer. Y sin lugar a dudas, creo que con el aporte que nos está haciendo FCI a nivel internacional y con el apoyo y el respaldo del SENAF, con la Cámara de Comercio, este es un proyecto que sin lugar a dudas nos va a permitir poder aportarle crecimiento, aportarle fortalecimiento y aportarle expansión a muchas empresas que se decidan a tomarlo. Básicamente, para quienes estén interesados, 4 pasos básicos. Pueden ya sea buscar las redes sociales de franquicia506.com para Costa Rica, en las cuales van a encontrar información básica de cómo inscribirse en este proceso de selección. Van a requerir, si avanzamos en este proceso, acercarse a sus ejecutivos del BAC para poder ser sujetos de crédito con el proceso del 50% de beneficio, cumpliendo con todos sus requisitos, y pues por supuesto luego dedicar el recurso de tiempo y del personal estratégico de su empresa para poder desarrollarlo. Yo quisiera dejarles acá en la pantalla un link con el cual pueden accesar un formulario de un diagnóstico o un prediagnóstico de franquiciabilidad, que es el primer paso que estaremos nosotros tomando en consideración para seleccionar a las empresas que estén interesadas por optar tanto a los fondos no reembolsables como al financiamiento de BAC, y vamos también a poder centralizarles las referencias correspondientes. Y si alguno quiere hacer algunas consultas de manera directa, les dejo también aquí mi correo electrónico para que puedan contactarnos y con todo gusto les vamos a ir respondiendo cada una de sus inquietudes y cada una de sus preguntas. Y creo que ahorita también, bueno, hay muchas preguntas y trataremos de responder en los minutos que nos quedan acá algunas de ellas, y las que no, con todo gusto nos las pueden hacer llegar por las diferentes vías que comentamos ahorita.
Perfecto, muchas gracias Juan Carlos y a todos los expositores. Definitivamente ha quedado claro cuáles son los pasos a seguir para que mi negocio sea franquiciable. Por temas de tiempo vamos a hacer pues unas cuantas preguntas, igual como usted lo menciona, las otras las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Vamos a proyectarlas en la pantalla por medio de la herramienta slido.com, repetirles numeral BACPymes, pueden hacer llegar ahí sus preguntas. La primera nos dice un empresario: ¿cuántos años debe tener un negocio en el mercado en Costa Rica para poder franquiciar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque también estamos viendo, y me parece que el caso, por ejemplo, de Empanada Factory es un caso que nos ayuda a dar una respuesta un poco menos rígida. Anteriormente decíamos que una empresa debía al menos estar 24 meses en el mercado y empezar a tener al menos 2 o 3 ubicaciones para empezar su proceso de crecimiento de franquicia. Pero hoy en día hemos encontrado que hay muchos conceptos que pueden acortar sus tiempos gracias a los ciclos mismos de los negocios que están siendo muchísimo más rápidos que lo que eran anteriormente. Creo que el mundo nos está enseñando algunas cosas en términos también de la velocidad en la que se dan algunos negocios, y creo que hay algunos elementos que son importantes en este momento para poder dar respuesta a esa pregunta de una manera muy puntual. Hoy hay muchísimos más espacios disponibles que lo que habían el año anterior. Quiere decir que hoy podríamos hacer mejores negociaciones de alquileres y eso podría permitir que un modelo de negocio pudiese alcanzar mejores rendimientos y ser mucho más rentable de lo que podía hacer el año pasado o el año antepasado. Y este es un elemento que podría favorecer el que una franquicia pudiese crecer de manera inicial, acelerada, en menos tiempo. Entonces, creo que eso nos podría dar una respuesta muy interesante para esa primera pregunta. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Vamos a ver otra pregunta con relación a lo que usted decía, que hay un autodiagnóstico, ¿verdad? O un detalle. Acá un empresario nos dice: ¿cómo puedo medir para saber si mi empresa está lista para hacer franquicia? Me imagino que en el link del autodiagnóstico que usted nos mencionó, ellos pueden ampliar un poquitito más o conocer si está lista. Sí, los negocios que se basan, como hace la pregunta aquí, B2B, negocios para negocios, pues evidentemente lo que hay que encontrarles también desde el punto de vista de la parte comercial es cómo acercarnos a definir claramente cuál es el perfil de ese franquiciante que tiene mi modelo de negocio. Es uno de los elementos básicos para poder plasmar las bases de cómo va a ser mi proceso de comercialización de franquicia. Al tener claramente identificado cuál es el perfil de mi franquiciante, pues evidentemente también eso me va a ayudar a poder definir cuáles son las estrategias de comercialización para poder encontrar los perfiles adecuados que se ajusten a esa primera definición, independientemente de que sea un negocio que lo que quiere es venderle a negocios. Recordemos, con base en la presentación, que para que podamos constituir un modelo de franquicia, sin importar si este es un negocio de venta directa al público o si es un negocio de venta a otros negocios, lo más importante que debemos tener es que debemos empezar con una estructura de marca adecuada, tener una buena definición de la marca registrada, un buen libro de marca, un buen isotipo y poder tener también una serie de estrategias desde el punto de vista de la parte digital de la marca. Y a partir de ahí, pues evidentemente entonces también tener bien desarrollado su saber hacer, documentarlo de una manera eficiente y a partir de ahí repetirlo, comercializándolo de una manera adecuada. En ese ABC es en el que nos enfocamos más para el desarrollo de la consultoría de estructuración de franquicias y por supuesto para entonces llegarle al punto que nos está consultando esta persona que asiste al webinar con respecto a cómo buscar franquiciantes para su negocio. Perfecto, Juan Carlos. Sí, de hecho,
dimos de una vez respuesta a esta otra pregunta también. Ya para finalizar, otro empresario nos dice, hay franquicias que tienen sentido a nivel nacional, ¿verdad? Entre paréntesis supermercados, pero otras son aptas para nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia del franquiciar? Bueno, quizás el primer comentario que siempre hacemos en franquicias, es necesario probar que el negocio pueda manejarse como una red eficiente, primero de manera local, que crezca en un espacio de territorio en el cual pueda afinarse todo su modelo de manejo para posteriormente pensar en la etapa de internacionalización. Uno de los consejos que le ofrecemos siempre a los clientes que se nos acercan pidiendo consultoría de franquicias o consultoría empresarial sin que necesariamente esté enfocada a querer desarrollarse con franquicia, es que lo más importante es que primero fortalezcamos el negocio de manera local, que fortalezcamos la estrategia, que fortalezcamos el modelo financiero de manera adecuada y que a partir de ahí podamos entonces tener un saber hacer lo suficientemente robusto y claro para poder definir un plan de expansión inicial. La primera recomendación, sin lugar a dudas, de manera local, y una vez de que se ha consolidado el desarrollo de ese negocio de manera local, pensar en una internacionalización de la manera más adecuada posible. Quizás la pregunta, en términos generales, me da pie para decirles que FCI, como red de empresas de consultoría de franquicias, tiene oficinas en 22 países de Iberoamérica, tiene alianzas con las principales redes de consultoras de franquicias de Europa y de Asia, y sin lugar a dudas nos convertimos en un aliado estratégico de las empresas que quieran internacionalizar sus franquicias, sus conceptos de negocio, una vez que hayan sido desarrollados de la manera más exitosa posible. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En este momento en el chat estamos colocando el link para ese prediagnóstico para que ustedes puedan realizarlo. De igual manera estamos detallando en el chat un link para que lo completen. Este contiene una encuesta de este webinar. Queremos saber qué le pareció, ¿verdad? Entonces agradecemos que lo puedan completar. Agradecerles muchísimo el haberse conectado, agradecemos a Juan Carlos, a Carol y a todos de los expositores de otros países centroamericanos que también nos contaron sus casos de éxito. Definitivamente este tipo de herramientas va a permitir que la empresa pueda crecer en un corto o un mediano plazo. Así que de parte de Pymes BAC Credomatic les agradecemos por haberse conectado y estamos para servirles. Estén pendientes de los próximos webinars que vamos a realizar durante las próximas semanas y meses, que están pensados definitivamente en las necesidades que ustedes mismos nos han hecho saber. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.